Tus ojos revelan que yo nada puedo ocultar, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabe de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo ocultar, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabe de mí cuando miras el corazón,
este lugar, que era era un cañón pegado al mar muerto. Pero este cañón es un poco diferente porque todo es una zona desértica, pero en este cañón, como había tantas piedras y barrancos y todo esto, había vegetación y lo que había era muchas cuevas y era un muy buen lugar para esconderse porque como estaba barrancoso, estas cuevas estaban como digamos que en la loma y estaban todas las cuevas, entonces de ahí podían ver si alguien venía de lejos o lo que sea y esconderse. Más aparte de estas cuevas, leí un poco y son cuevas grandísimas. Yo había pensado, ¿cómo es posible si David tiene 600 hombres con él? Tal vez sin contar a mujeres que venían con ellos, era un gentío. Entonces, ¿cómo se iban a meter en una cuevita? ¿Verdad? ¿Cómo van a estar allí esperando? Porque lo que sucedió es de que estaba David con sus hombres escondidos en esta cueva cuando Saúl se metió a una cueva de estas. Sí, dice que se metió, ahorita les voy a decir a qué, pero, pero, pero luego David le perdona la vida a Saúl, pero lo que no me cabía en la cabeza es cómo le atinó a esta cuevita a meterse y luego ahí estaba David adentro. Lo que sucede es de que son cuevas grandísimas, todavía están. Sí, es un lugar así, está como está hueco por dentro, ¿verdad? No sabemos si realmente había una cueva así de grande o había varias y realmente sí se metió allí Saúl en donde estaba David. Sí, seguramente dice que iba Saúl en un caminito como de ovejas. Entonces, obviamente, que si cabían tantas ovejas para meterse en esta cueva, cabían pues también muchísimos hombres. Pero vamos a ver ahí, bueno, la cosa es de que llegó Saúl, estaba allá adentro, y David le tiene la chance de cortarle un pedazo del manto de su ropa. Sí, y Saúl no se dio cuenta. Vamos a investigar un poquito acerca de eso que pasó ahí. Y luego después sale Saúl y ya se va y los hombres estaban desesperados, todos los hombres de David. Eso es lo que más digamos, leyendo, como ya les dije, y ustedes yo creo también lo hacen. Está uno leyendo esas historias y estás como detrás de una piedra esperando a ver qué va a suceder, ¿no? Y viene David y viene Saúl y están los hombres y todos los hombres de Saúl son personas, perdón, los hombres de David son personas que no son, digamos, no podemos decir que eran gente buena o gente dulce, eran puros que estaban escondiéndose del gobierno, era pura gente ruda, que estaban ahí y estaban ahora apoyando a David, estaban siguiendo a David, él era su líder, pero cuando llegó Saúl, obviamente que ellos dijeron, este es un regalo de Dios, ¿verdad? Y David va y no lo mata, pues, y no deja, dice que los regaña, les dice, no quiero que lo toquen, no hagan nada, y seguramente ellos estaban súper desesperados, que por qué está haciendo esto, este hombre está loco, ¿verdad? Si pues de ese nos estamos escondiendo y lo tienen aquí y no lo mata, y ese es un punto que vamos a tratar ahora. ¿Por cuál razón David no lo mató cuando digamos que ellos decían, Dios lo entregó en tu mano? David después le dice a Saúl, Dios me entregó en tu mano. Sí, pero David tiene un punto y tiene una estrategia. Sí, y esa estrategia lo hace a él ser el hombre que Dios escogió para rey. Sí, porque él hace estas cosas, porque David se desenvuelve de esa manera y todavía tiene la autoridad para que sus hombres hagan lo que él quiere, aunque sea completamente errado de acuerdo a ellos. Sí, por eso él es un buen líder y por eso David fue el rey de Israel y por eso es su nombre de acuerdo al corazón de Dios. Sí, es súper importante y a mí me impresionó. Ya lo había leído, pero en el detalle, digamos, el título del estudio es la estrategia es el respeto y el amor. Sí, obviamente que cosas que conocemos, pero que son bien difíciles pues de practicar en diferentes situaciones de nuestras vidas. Cuando todo está bien no hay ningún problema, pero cuando te dan un cachetadón, ¿ya? Como que le quieres faltar el respeto también al otro, ¿verdad? Y se acaba el amor, ¿no? De repente, pero es cuando debemos de sacar lo cristiano, nuestra fe, y es cuando tenemos que realmente salir adelante. Un versículo de lo que creo que abarca todo, se lo voy a decir de una vez, lo dijo Jesús. Hay varios, hay muchos más en la Biblia, pero me gustó simplemente porque el maestro de maestros lo dice. Sí, y cuando Jesús habla, toda la Biblia es la palabra de Dios, punto y aparte, todo es válido igual, con el mismo poder. Pero cuando Dios habla, cuando Jesús habla y nos dice, digamos que queriendo que entendamos de la forma que Él se hizo hombre, dice esto en Mateo 5. Voy a leer el versículo 44 y el versículo 46, que yo creo que es la conclusión. Pero en Mateo 5:44 dice, ama a tus enemigos,
bendice a los que te maldicen, perdona a los que te hieren y ora por los que te persiguen. Sí, qué contradicción más grande para el modo que somos nosotros. Dice, concluyendo en el 46, es Mateo 5:46. Dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Que los publicanos en aquel tiempo eran el peor clase de hombre que había. Sí, y lo que está diciendo ahí es, ¿qué recompensa? Digamos que si tú dices, yo soy una persona que amo verdaderamente. Yo amo, probado que yo amo a mis hijos y a mi mamá y a mi esposa. Y todos dicen, ¿y eso qué? ¿Verdad? No hay ningún punto, no ganas nada de eso, todos lo hacen. Los más malos también quieren a su mamá y a sus hijos. No hay nada que ganar en eso. Si es lo que dice acá. Entonces, cuando Dios dice ama a tus enemigos, obviamente no está hablando de tu familia, está hablando de alguien que te quiere atacar verdaderamente. Bendice, dice, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, perdona a los que te hieren, ora por los que te persiguen. Hermanos, de veras que Dios quiere que nosotros cambiemos. Sí, es como que de veras quiere que nos volvamos otra persona. ¿Cómo es posible que Dios quiera eso de nosotros? El problema es, y que nosotros no queramos, no entendamos pues. Él sí quiere, Él dice que seamos una nueva creación, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver cómo David lo practica, increíblemente. Obviamente cuando vemos a un hombre que lo hace, entonces quiere decir que sí hay forma de que también nosotros lo hagamos. Amén. Voy a dar un pequeño resumen del capítulo 23. Dice David, aunque los hombres que lo seguían no querían ir, les damos el crédito de sumisos porque sí fueron. Si acuérdense que ellos dijeron, nosotros no vamos a ir a la guerra. Si la guerra es lo que estamos escondidos de eso, ¿cómo vamos a ir? Pero David les dijo, vamos. Sí, se paró enfrente de ellos, les digo tú con toda seriedad, y ellos entonces fueron. Entonces el crédito también se lo vamos a dar a ellos porque obedecieron. Porque junto a David obtuvieron después de eso una gran victoria, porque fueron a defender pues a esta ciudad. Que Dios les había revelado. Después Jonatán y David, eso es en el capítulo 23, ¿ok? Jonatán y David se encontraron y Jonatán dijo que sería el segundo de David. Esto es, a Jonatán le dice a David, aunque estés en esta situación tan terrible, escondiéndote de mi padre y por acá entre estas cuevas, recuerda que tú eres el rey, y cuando tú seas el rey, yo voy a ser el segundo contigo, le dice Jonatán. Se prometieron lealtad mutua, y luego después termina que David milagrosamente se escapa de Saúl, obviamente porque ya casi lo iba a agarrar, y luego le llega un mensaje a Saúl que los filisteos están metiendo por acá, y los filisteos no le habían importado tanto a Saúl cuando David iba a defender a Keila, sí, pero ahora por obra de Dios obviamente encontramos que le llamó más la atención ir a defender a los filisteos, a matar a David, que ya lo tenía ya rodeado, de acuerdo a lo que estábamos leyendo en el capítulo 23, pero aún en ese milagro que Dios le hizo a David en su protección, David pues se escapa. Introducción al 24, así de sencillo. Dice, Saúl sin descanso persiguió a David. Esto es, David, Saúl se fue, pero luego volvió a seguir persiguiéndolo, a investigar dónde estaba. Siguió a David a un lugar que se llama En-Gadi. Ese es el que les digo, ese es un arroyo. Es como un cañón en donde está en medio del desierto, pero este cañón lleno de cuevas es en donde Saúl fue pues a encontrarse o a perseguir a David, y ahí estaba. Pero David tenía 600 hombres, y ya hemos estado hablando de eso, que empezó con 400 y luego mucha gente se le ha pegado y ahora ya va a 600. Pero Saúl, para perseguir a David, se trae un ejército de 3,000 hombres. Y dice que escogidos, esto es de los mejorcitos que había en Israel, se llevó 3,000. Esto es, no sé cuántas, no sé hacer matemáticas, pero 1 más 1 son 2, ¿verdad? Entonces 600 a comparación de 3,000, o sea, son como, ¿cuántas veces? Como 4 veces. No, a ver, son muchas veces más. Es un gentío. Sí, que fue entonces David con sus 600, realmente se quedó chiquito otra vez. Está hablando de que el rey de la ciudad, el rey de todo Jerusalén, lo estaba persiguiendo, y aquí está su majestad, el rey, persiguiendo a esta persona, David, que realmente no es pieza para Saúl. Dice, traía soldados escogidos, y por obra de Dios, sin duda, Saúl entró
a dormir en la misma cueva donde estaba, Saúl se metió a la cueva donde estaba David, y ahí donde David se escondía. David cortó un pedazo del manto de Saúl cuando estaba dormido, seguramente, y después le dijo que salió y le dijo, te perdoné la vida. Y Saúl, ante la evidencia, dice que lloró. O sea, y vamos a hablar de esto un poco más, obviamente, a fondo, porque está bien interesante para que Saúl llore. No sabemos qué realmente estaba pasando, si realmente hubo un cambio de corazón, aunque sea en el momento, o si simplemente por la evidencia, porque David realmente tenía el pedazo de su manto, ¿sí? Y ahí estaba la cosa mochada, ¿sí? En donde era tan obvio que David le había perdonado la vida, y los 3,000 soldados y los 600 soldados estaban viendo todo esto, y Saúl no le quedó otra más que decir, me perdonaste la vida, gracias, y lo bendice. Y bueno, eso es lo que sucede en este capítulo. Vamos a adentrarnos a él. Dios maravilloso, ayúdanos para que estas palabras, Señor, que están aquí en este libro, nos cautiven, Señor, y nos transformen. Nos ayudes, Señor, para que estas cosas, estas situaciones nos haga crecer, nos haga ver las cosas de diferente forma, y no seguir nosotros pensando en lo que pensamos. Esto es, no ser sabios en nuestra propia opinión, pero realmente ver qué quieres que aprendamos y salir a crecer, y ahora servirte como tú quieres. En el nombre de Jesús sea amén. Voy a leer del 1 al 2 y así vamos a comenzar en el capítulo 24 de 1 de Samuel. Dice el versículo 1 y 2: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, y esta es a continuación de lo que había sucedido anteriormente, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Dice en el 2, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y esta era zona montañosa, que le llamaban desierto, pero realmente era como ya dije, una colina, como un cañón, y ahí estaban todas las cuevas, y ahí estaba Saúl buscando pues a David. Puse acá, después del milagro que Dios le hizo a David para librarlo de Saúl, llevándose a Saúl a pelear contra los filisteos, Saúl vuelve otra vez para perseguirlo. Así es también, hermanos, el diablo con nosotros. Apenas nos escapamos de una y ya está acechándonos otra vez. No es de que nos escapamos de una y luego ya se fue y nos escapamos del diablo y ya no va a venir otra vez. Mientras que estamos vivos, el diablo va a seguir atacando, va a seguir persiguiendo, y tenemos que librar una vez. Y por eso dice Dios en la Biblia, su palabra, que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, es fresca, porque nosotros caemos y levantamos, pero todo el tiempo está disponible la misericordia de Dios, porque ya sabe que el diablo anda trabajando contra nosotros y nosotros andamos cayendo tristemente. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es, los cristianos, las personas que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como el Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas, todavía tristemente caemos en pecado, igual que los que no tienen a Jesús en su corazón. La gran diferencia es que nosotros tenemos la fe, ellos no. Ellos caen y caen y caen y caen y caen, y nosotros cada vez que caemos corremos a Él arrepentidos, conociendo que su misericordia está ahí, que Él nos va a perdonar y que el pago por nuestros pecados todavía es válido. Jesús está abogando para con el Padre a favor de nosotros continuamente. Entonces la diferencia entre el pecador sin Dios y el pecador con Dios es grande. Es nuestra fe y es la seguridad del Evangelio. Sí, todos somos pecadores, sí, pero unos somos pecadores perdonados, que cada día disfrutamos de la misericordia de Dios, ¿sí? Y su perdón. Y entonces nos mantenemos en ese perdón de Dios. El diablo es un enemigo vencido, pero no dejará de perseguirnos hasta que entremos al cielo en presencia permanente con Jesús. Amén. Aquí Saúl así anda tras David y llegó a este cañón llamado En-Gadi, que hoy día es un lugar con vegetación. En ese tiempo seguro era rocosa y barrancoso, lleno de cuevas. David tenía 600 hombres, Saúl se llevó 3,000 escogidos.
Vamos a leer del 3 al 5, dice, y cuando llegó a un redil de ovejas, y es lo que les digo, este redil de ovejas es donde obviamente vienen las ovejas, pero se metían a estas cuevas con todas las ovejas, tomando, otra vez, y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Honestamente, primero déjame le digo una cosita, lo voy a repetir acá, pero déjame se lo digo de una vez. Cubrir los pies, le llaman eufemismo, es como algo, es como una forma de decirlo para no decirlo. Sí, es como cuando decimos voy al baño para no decir voy a ir a hacer mis necesidades completamente, pero era lo mismo. Si voy a ir a cubrir mis pies, ¿verdad? Voy a ir al baño, ¿verdad? Y se metió a la cueva. Por eso es que no se metieron los otros, ¿verdad? Porque se metió él solamente. Pero seguramente, sí, el problema aquí que también en la Biblia hay en otros lugares ha aparecido, sí, que cubrir los pies era que te relajabas, o sea, a lo mejor hacías tu necesidad, pero luego te quedabas un rato, como tomar una siesta. Y seguramente esto pasó acá. Sí, David se metió, lo dejaron en paz, él se sintió tranquilo y luego se durmió. De otro modo, tendríamos que pensar que se quitó el manto y lo dejó en un lado. Y luego se fue allá a hacer su necesidad. Pero de cualquier forma, David tomó ventaja pues de agarrar el manto, sí, y Saúl no pudo escaparse de decir me tenía en sus manos, me iba a matar, es un hecho y todo el mundo lo entendió. Dice en el 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día, sí, cuando vieron que Saúl se metió a cubrir sus pies en la cueva donde ellos estaban, imagínate, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y David, voy a decir algo más de eso a ratito, pero estos enemigos, amigos de David que estaban en la cueva con él, ellos gozosos, si cualquiera de ellos le hubieran mochado la cabeza inmediatamente a Saúl porque era el enemigo, ese era el plan, y andaban escapándose de él porque este hombre los quería matar. De repente llega el que los persigue, se meten en la cueva, David tiene todas las posibilidades de matarlo y todos están felices porque entró. Sí, y esta frase que ellos dicen, ándale, esto es lo que dijo Dios. Es como si estaba escrito. Cuando no estaba escrito, nomás lo sacaron de su cabeza porque en ese momento les convenía. Y ahorita vamos a ver otros ejemplillos que usamos todos nosotros. Dice, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Fíjate, les dijo a todos, cállense, no digan nada, no muevan un dedo. Y luego fue calladito, si en su estrategia de guerra le mocha el manto, pero luego cuando le acaba de mochar el manto, se pone súper triste porque le destruyó su manto. Sí, porque ahora ya no se va a ver tan majestuoso el rey con un pedacito de manto mochado. Sí, el corazón de David realmente es más dulce que lo que pensamos. Y está triste ahora porque no se va a ver tan bien el rey. Dice en el 6, dijimos que hasta aquí hasta el 5. Dice, he aquí, puse acá. He aquí vemos de nuevo el poder increíble de Dios. No sabemos qué tan grande estaba esta cueva, pero lo más seguro es que estaban repartidos seguramente en varias cuevas. Pero Saúl se metió a dormir en la mismísima cueva donde estaba David escondido. Esta frase de cubrir sus pies se usaba para indicar que iba a ir al baño, pero obviamente también para dormir, o después de lo que hizo se quedó ahí por ahí relajado y dormido, porque los hombres de David asumieron que Dios traía a Saúl allí para que David lo matara. Así lo entendieron perfectamente bien. Ese es un milagro, Dios te lo trajo, dale duro. Y hicieron este comentario en el versículo 4 que leímos ahorita. He aquí, entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Pero esto nunca dijo Dios. Esto es, David no tenía en la mente matar a Saúl. Nunca en la vida él no tenía ese plan. Entonces, cuando ellos dijeron eso, era algo que ellos pensaron y que se les hizo que era bueno, y dijeron, Dios dijo esto. Dios, cuando David no tenía ese plan, nunca hemos sabido hasta esta fecha que David tuviera el plan de matar a Saúl. Para nada, él lo respetaba, era el ungido de Dios.
no tenía, ni siquiera en la mente le pasó un día ese pensamiento. No está escrito. Ni David buscaba matar a Saúl, pero para nada. Hoy día la gente hace estas mismas cosas. Dicen cosas que les parecen bíblicas como estas. Y puse algunos ejemplos que muchos de nosotros lo dijimos alguna vez. El dinero es la raíz de todos los males, ¿verdad? Lo hemos oído, pero eso está torcido. Porque la Biblia dice que el mal la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Pero a veces se nos hace como sentido. Cuando alguien dice esta frase, el dinero es la raíz de todos los males, aunque está torcido, pensamos, es cierto, la gente rica se vuelve mala. Sí, cuando está torcido, lo que la Biblia dice. Luego puse acá otro, dime con quién andas y te diré quién eres. Mucha gente piensa que eso está en la Biblia y tampoco está. Hacer el bien sin mirar a quién, mucha gente dice que está en la Biblia y no está. Estas frases se parecen a cosas que están en la Biblia, sí, pero cuando alguien dice, está escrito, ¿verdad? Y este es uno de los más famosos, ayúdate y yo te ayudaré. Muchas veces lo he oído aún de gente cristiana, ¿verdad? Y no está en la Biblia. Hay versículos que se parecen a esto, pero estas frases no son lo que la Biblia dice. El asunto es que tal vez Saúl dejó su manto por ahí mientras consumaba su necesidad, o en verdad se echó una siesta, pero David aprovechó el momento y no dio gusto a sus amigos, sino que fue calladito, cayó a todo el mundo y fue despacito y cortó una orilla del manto de Saúl. Creo que es muy interesante que estos... déjale digo algo, porque cuando estaba leyendo un comentarista y a mí no me gusta realmente eso. Cuando estaba leyendo uno de los comentaristas y luego dijo, cuando entró Saúl, David le mochó un pedazo de su manto y luego lo dejó en minifalda. ¿Verdad? Eso no está bien, pues. Aún ese comentarista, lo estoy diciendo porque de repente nosotros tal vez podemos hacer carrilla, podemos hacer burla digamos que de alguien en la Biblia. Sí, y nosotros no, dice la Biblia que nosotros no podemos ni hablar mal de los seres espirituales, porque no los conocemos, no los vemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los comentarios. Si cortarle el manto de Saúl, le faltamos al respeto a quien David respetaba tanto, pues. Estamos como de lado que no está David, ¿verdad? Pero bueno, creo que es muy interesante que todos estos que seguían a David eran pues personas no preparadas, eran prófugos de la ley. Muy probable la mayoría eran criminales, pero aún en esta situación donde Dios los llamó a servir, a seguir, a obedecer al rey, a David, se sometían pues. Es tan raro oír en estos días que estamos, si hay algo que no hacemos es ser sumisos. Si la gente no nos cabe en la cabeza que alguien sea sumiso a alguien. El otro día estaba viendo un programa viejito en donde la mujer, y obviamente que yo lo vi muchísimas veces en México con mis abuelos, aún con mis papá y mamá, ¿verdad? Que el hombre llega a la casa cansado del trabajo, ¿verdad? Y mi abuelita, mi mamá, la gente que uno conoció, está por todos lados cuidándolo, siéntate aquí, mira nomás cómo vienes, y le da de comer y lo cuida, ¿sí? Lo cual se nos hace seguramente en nuestra cultura más o menos normal, lo cual cada día es menos normal, porque la gente ahora estamos, pues si llegas muy a gusto, mira, ponte a lavar los trastes, hazme de comer a mí, los hombres ahora hacen de comer, no tiene nada de malo, pero mi punto aquí es que la sumisión, si no nos gusta a nadie, no estamos dispuestos a someternos a nadie. Sí, muchas veces, una vez aquí en la iglesia me dijeron, sí, pero a Dios, la cosa es de que Dios puso un cuadro, pues, ¿verdad? Y todos estamos sumisos a Dios, pero si no estamos sumisos al cuadro, ¿sí? a la forma que Dios inventó, que Dios puso, ¿sí? Entonces no somos sumisos a Dios, pues tampoco, ¿verdad? Pero en este caso, estos criminales se someten, desde que no querían ir a la guerra, se sometieron a David. Ok, vamos a la guerra, encontraron la gran victoria y ahora cualquiera de ellos le hubiera mochado la cabeza a David, a Saúl, pero inmediatamente, como si nada, como lo vemos después, uno de los amigos de David le ruega, por favor, déjale mucho la cabeza a porque se iba uno burlando de David, de la familia de David, pero vamos a verlo en el futuro porque está como en 2 Samuel, y David dice, no le vamos a mochar la cabeza a nadie.
Sí, porque ellos eran personas rudas, pues. Esos amigos de David eran personas muy buenos para las peleas. Eran guerreros natos. Sí, que Dios se los puso ahí para que igual David era un guerrero fuertísimo y buenísimo para la guerra, pero tenía esta clase de corazón. Sí, lo cual nosotros, aunque no seamos buenos guerreros, pero tenemos que tener esta clase de corazón. A lo menos yo, pues yo no soy tan bueno para guerra. Sí me veo así como fortachón, pero no soy bueno para la pelea. Se los prometo. Puse acá, prófugos de la justicia, muy probable, la mayoría criminales, pero respetaban pues a David. Y aunque pensaban que estaba equivocado, en muchas ocasiones le eran sumisos. Porque es fácil ser sumisos cuando el líder hace lo que te agrada. Eso es muy sencillo. Pero cuando toma decisiones contrarias a tu lógica o te sometes, pues hay algo mal aquí. O te sometes o te conviertes en un rebelde. Esa es la cosa. Si una vez que tú no quieres someterte digamos, una vez, y te voy a decir así bien sencillo, a ver si no me oyen los de las tiendas que voy a decir ahorita, pero fui a una tienda, fui a la Cárdenas, y la señora que vende el pollo me dijo, váyase a las Tere Brothers, allá está más bueno el pollo. Sí, no podemos hacer eso. O sea, imagínate, eso es terrible. Obviamente no es ético, sí, pero hablando, o sea, no puede ser. Si pertenecemos a este grupo, tenemos que defender este grupo, tenemos que convertirnos en personas. Sí, ¿cómo es posible? Pues, ¿sí me entienden? No puede ser eso. Una vez me dijo un pastor, el pastor Fausto, dijo, en mi iglesia todos tenemos la misma camiseta. Y digo, wow, o sea, tiene que ser, pues, ¿verdad? No puede ser de otro modo. No, en la iglesia debe ser. En otro lado, imagínate que hasta en los estadios están todos los de las Chivas, y si llega uno de la América, este pobre lo van a apachurrar por todos lados. Si tiene una camisa de un equipo diferente, pues se van a cada quien a sus lugarcitos, pues, ¿verdad? Y la cosa es de que nosotros, aquí en este caso, sí, este grupo tenía un plan y luego se sometían pues al líder para que funcionara como funcionó y como iba funcionando. Si no te sometes a este grupo, entonces obviamente es tan lógico, te conviertes pues en un contrario, en un rebelde que está a punto de irse o de tronar con ese grupo. Así de sencillo. Y es muy importante este punto aquí porque exactamente de eso se trata. Saúl persigue a David para matarlo. Pero este es un líder que Dios eligió. Esto es Saúl, es el líder que Dios eligió. Entonces David no puede estar contrario al líder que Dios eligió, aunque lo esté persiguiendo para matarlo. Sí, el punto exactamente es ese, aquí, en donde David tiene que estar en el lugar o en el grupo de Saúl, aunque Saúl se está portando muy mal y es un mal líder y es un rebelde y hace las cosas movido por demonios. Sí, pero Dios lo eligió, lo ungió. Sí, y David no va, como él dice, imagínate que le levante la mano. Eso fue lo que dijo Abisaí, que hay de aquel que le levante la mano al ungido de Dios. David está consciente de eso y lo respeta muchísimo. Y aunque la persona de Saúl es indiferente a David, la posición que Dios le dio a Saúl es lo que David teme y respeta. Sí, aunque el líder Saúl no era una persona amorosa, no era nada amable y completamente contrario a David, no por eso David pensaba que merecía morir, lo cual todo el mundo pensaba que debía de morir porque estaba persiguiendo para matarlo. Aún nosotros no podemos, lo vemos esto y se nos hace natural porque eso pasó, pero no era normal pues esto que estaba haciendo David. Esta persona lo estaba persiguiendo para matarlo. Lo más lógico es que, hombre, cuando llegue ahí, si Dios llega, lo más normal sería eso que los hombres de David pensaron. Desde todas las cuevas llega el mero jefe, el rey, y se mete en la cueva donde estaba David. Si lo más normal es Dios te lo trajo, o sea, dale duro. Y David no lo hizo porque respeta y teme la posición, no al hombre, no a esta persona que está ejerciendo mal el trabajo que Dios le dio, pero la posición. Lo cual cada día este mundo entiende menos. Un ejemplo, sin tener que hablar del que Dios escoge para guía en su iglesia,
el presidente, sí, sin tener que hablar de las iglesias para no meternos en problemas, pero el presidente de cualquier nación, ¿okay? Pero vamos a ver, puse acá, el presidente sea de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, no es uno que se deba ridiculizar y convertir en el hazmerreír del pueblo, como caricaturas que hagan burla de él. Por ética, un presidente, un mandatario se tiene que respetar, por mínimo. Si nosotros estamos cambiados de mentalidad, sí, y nos gusta hablar mal de nuestros presidentes. Cuando Dios, de acuerdo a la Biblia, no hay nadie que llegó a tener tal poder si Dios no se lo dio. Dijo Jesús. Entonces, cuando nosotros no estamos respetando la posición que Dios da, ¿sí? Lo cual es más común que no hacerlo, ¿sí? El que respeta las posiciones, ya no, ¿dónde estamos? Sí, eso está fallando a nivel sociedad normal de lo que estamos pasando ahorita. Si un mandatario responsable por una nación, por mínimo se tiene uno que detener de burlarse de esta persona. Por mínimo. Porque es líder de una nación, pues. Como el papá de un hogar. Sí, es tan sencillo como eso. Como el papá de un hogar. Una vez oí que hace mucho era un pastor y estaba diciendo que su hijo, que ya era mayor de edad, se había salido de la casa y luego volvió. Y luego su papá le dijo que por como había vuelto, que no le iba a cobrar renta, pero que sacara la basura en la mañana. Y él dijo, no, papá, o sea, yo no voy a sacar la basura. A mí no me gusta sacar la basura. Yo no la sacaba cuando estaba en mi otra casa. La tienes que sacar tú. Y dijo, papá, o sea, si vienes a esta casa y te vas a quedar conmigo, tienes que sacar la basura en la mañana, porque la posición de papá ya está tomada. Sí, y la cosa es de que cuando oímos eso, o tenemos dos opciones: no entenderlo como la gente ya no lo entiende, o decir, pues tiene todo el sentido del mundo, eso es lo que debe de ser, pues. Amén. O nomás yo estoy pensando así. Ni modo, me apedrean, ni modo. Dice, como el papá en un hogar o el maestro en un salón de clases. Yo mismo hice burla de mis maestros, sí, pero en el salón de clases, o sea, no puede ser que sea normal burlarse, pues, de los pobrecitos maestros. Este comportamiento solo anuncia que quien lo hace obviamente está en rebelión y en desobediencia. Saúl era un hombre atormentado por demonios y con gran vanidad y egoísmo. Cualquiera de los que estaban con David lo mataría en un segundo. Pero David estaba bajo una prueba divina y mostró porque Dios lo eligió. ¿Por qué Dios lo eligió? Sí, David sacó la casta y entendemos por qué Dios lo eligió. Dios no esperó a que David hiciera esto para elegirlo rey. Dios lo conocía. Y desde cuando nadie lo conocía y nadie confiaba en él, Dios confió en él y lo ungió rey por estas razones. Porque David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Así de sencillo. Y ahora lo entendemos. Ahora entendemos por qué Dios hace las cosas. Tiene un corazón de amigo con Dios. Muchas veces no nos han ofendido o agredido física o personalmente, pero no hacen las cosas como nosotros queremos. Y esto nos llena de este mal, de esta rebelión. Esto es, aunque todavía nadie te haya tentado, pero si no estás haciendo lo que tú quieres, lo que tú dices que debe de ser, entonces te llega este mal, nos llega a todos esta terrible, este enfurecimiento. Romanos 12:19 dice, no os venguéis, dice la Biblia, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. David tenía este don espiritual que debemos orar para que Dios nos lo dé. Sí, David naturalmente tenía este don, aunque él era un hombre, Dios no le permitió hacerle una casa porque dice que tenía manos sangrientas, porque era un hombre fuerte, un guerrero probado. Sí, pero tenía este don que se llama mansedumbre, que va de la mano o que tiene que ver con un control de sí, poder controlado. En Gálatas 5:22 al 24 habla de estos dones. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y luego viene
mansedumbre. Autocontrol significa mansedumbre. Dominar la cólera cuando asalta. Sí, la mansedumbre no se ve, digamos, ahorita. Porque ahorita yo los veo con mucha mansedumbre a ustedes. Aun cuando no se está exponiendo el don de mansedumbre, porque se expone cuando la cólera ataca. Y cuando dominas esta cólera, cuando no te exaltas, cuando hay necesidad, digamos, de acuerdo al mundo, sino que todavía tratas las cosas con serenidad, con control. Tienes esta mansedumbre. Obviamente es un don del Espíritu que tenemos que clamar a Dios, que tenemos que pedirle que nos ayude a tenerlo. Después de ese viene autotemplanza, que es bien similar. Reaccionar con moderación, con prudencia, con cautela y con justicia es la templanza. Sí, no solamente no nos vamos a encolerizar al momento que alguien nos ataca, pero vamos a reaccionar con mucha prudencia. Que obviamente David es poseedor de esos dos dones, lo cual tenemos que aprenderlos. Son necesarios a este tiempo en nuestras vidas para cada uno de nosotros. Pues acá dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Obviamente que estos dones espirituales se deben de ver, se asume en la Biblia que los hijos de Dios tenemos que poseerlos. Sí, porque nosotros hemos crucificado nuestra cólera, nuestras envidias, nuestros egoísmos en la cruz con Cristo. Sí, anuncia entonces que nosotros somos de Cristo cuando nosotros comenzamos a reaccionar con mansedumbre y con templanza. Amén. Cuando David cortó el manto, se turbó su corazón. Vamos a seguir adelante con eso. Ni siquiera le perjudicó nada, pero nomás con saber que ya le había arruinado su ropa, si se agüitó David. Ay, ahora cómo se va a ver con esa chamarra toda rota. Dicen del 6 al 15. Hasta el 15, dice en el 6. Dice, y dijo, ¿me dejan tomar un poquito de agua? Ahora sí, 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió, esto es, David tuvo que pararse de puntitas y decir, no van a tocarlo. No quiero que le hagan nada, esténse silencios. Esta es mi estrategia de guerra que va a pasar aquí. Y luego él, callados todos, fue e hizo lo que iba a hacer. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, porque cualquiera lo hubiera hecho así. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Dice en el 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, si esa es la estrategia de David, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mi mano, en mis manos, en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová. Y esto está súper bueno, porque David es un hombre súper inteligente. No solamente le está probando que lo había podido haber matado, pero le está diciendo, no me persigas más, Dios te va a castigar. No puede, Dios me va a defender por mi justicia. Sí, qué bueno que está esto en la Biblia. Se los prometo que es bien importante, digamos, que cada uno de nosotros tomemos en consideración esta actitud de David y la actitud de Saúl para
para que nosotros tengamos nuestra parte, pues, para que nosotros nos envolvamos en esto. No es una buena historia, es una edificación, es una escuela para nosotros, debe de ser. Dice, juzgue Jehová, dice David todavía a Saúl, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová por mi mano, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Sí, hay en la Biblia lugares donde dice que el mal solamente viene del malo. Y esto es lo que David le estaba diciendo pues a Saúl. Yo no soy malo, lo malo solamente viene del malo. Yo no voy a hacer lo que todos querían hacer, no te voy a matar. Dice en el 14. Tras quién ha salido el rey de Israel. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Wow. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. David era un hombre simplemente sencillo, y lo que aquí dice es completamente la verdad. Saúl había traído un ejército de 3,000 hombres escogidos para ir a matar a David, que no le había hecho nada, que no era ninguna, digamos, amenaza para su reino, que nunca absolutamente había hecho nada para él. Más aparte, David, digamos, sin estar en el ejército de Saúl, no era nadie, era una persona, aún aquí era un fugitivo que había salido detrás de las ovejas, no es nadie. Sí, y David le dice, ¿por qué traes tanta gente? Pues, ¿por qué? ¿Quién crees que soy? Yo soy una pulga piojosa. ¿Por qué me tratas así, Saúl? ¿Por qué me tienes tanto miedo? Y Saúl estaba temblando de miedo, nomás porque le estaba diciendo eso. Y los 3,000 personas y los 600 de Saúl, de David, estaban viendo todo esto, sí, y estaban siendo jueces de esto que estaba pasando allí. Y Saúl tenía que contestar algo. Puse acá de esto que puse. Los hombres de David, cuando David les reprimió, diciéndoles que se sometieran a su plan y confiaran en él, sí, seguramente David les dijo, ya sé que se oye una locura que no lo quiera matar, pero tienen que confiar en mí. Tienen que confiar en mis juicios, tienen que confiar en mis decisiones. No pueden echarme las piedras porque no les gusta lo que les digo. Y ellos se sometieron, se calmaron y sí realmente lo dejaron hacer lo que él quería. Aunque fuera contrario a todas las cosas que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos otra vez se sometieron, como la otra vez. David les explica que Saúl es el elegido por Dios. Sí, eso es lo que les explica David a ellos. Saúl es el elegido por Dios y solo Dios es quien puede eliminarlo, no ellos, no él. Es bien difícil tratar con un líder irresponsable, pero los hombres de David al final se sometieron a uno obediente. Sí, es bien importante porque aquí vemos como las dos caras de la moneda. David se está sometiendo a este líder malvado, sí, que era Saúl, pero los hombres de David se están sometiendo a uno que es obediente, que tiene a Dios por delante y que quiere hacer lo que Dios diga, y se ve su corazón contrario a la maldad que ellos tienen y a lo que debe de ser, pero porque es sumiso a Dios, y ellos también se someten pues a este líder obediente. Saúl era un mal hombre y en su mente alucinaba que David lo quería matar, pero era obviamente él quien perseguía a David. Aún David, con cortar su manto, él mismo se sintió mal por eso. En 1 Samuel 26:9 dice, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Sí, David tenía temor de Dios, obviamente, sabía la circunstancia, la situación, y digamos que sin presumir que él era sabio, simplemente actuaba de esa forma. No voy a ser contrario a lo que Dios está haciendo.
a lo que Dios, al plan que Dios está obviamente teniendo aquí. No voy a ser rebelde a eso. Y le dice a otro, no lo hagas porque si tú matas a Saúl, Dios te va a castigar. Él fue el que lo ungió, solamente él tiene esa autoridad. No será inocente, le dice. Salió. Después es la estrategia de David, obviamente, frente a sus hombres, frente a nosotros. Cuando Saúl sale pensando que no había pasado nada, David no lo deja ir como si nada, sino que le grita. Y era, como ya dijimos, estas cuevas había mucho eco y la gente estaba allí. Y David le grita a Saúl. Salió y lo llamó a gritos, David a Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y se inclinó hasta el suelo. Imagínate qué cuadro tan increíble, ¿no? Todos esos soldados matoncísimos que traía Saúl, Saúl con toda su majestad y todos los demás metidos en las cuevas. Y Saúl sale David y grita: oh mi señor el rey, y se inclina hasta el suelo. David comienza diciendo que él no quiere matarlo y lo prueba con el pedazo de manto. Obviamente que esta era una prueba súper contundente, sí, como no podías escaparte de eso. Todo el mundo estaba viendo el manto de Saúl mocho, sí, y David con el pedazo en la mano, sí. Obviamente si le pudo mochar el pedazo de manto, ¿cómo no iba a poder matarlo? O sea, era como le perdonó la vida, obviamente, y todo el mundo lo entendía perfectamente bien. Dice, le prueba con el pedazo de manto que Saúl ve. Sí, imagínate el chasco que se llevó. Cuando lo ve, te moché y seguramente Saúl se volteó a ver y no estaba su pedazo de manto. Sí, o sea, era verdad lo que decía David. Se quedó Saúl mudo cuando vio el pedazo de manto en la mano de David y no estaba con él. Después le dice que es Saúl quien lo quiere matar. Sí, David dice: yo no te ando, si tú me andas siguiendo a mí. Y que David no se vengará. Le dice: yo no voy a levantar mi mano contra ti. Pues espera, David le dice, espera que Dios lo defienda. Si yo no voy a hacer nada contra ti, Dios me va a defender, porque esta es la verdad. Yo no te ando buscando para atacarte. Mientras que tú sí, entonces Dios me va a defender de ti, porque yo estoy haciendo el bien. Es lo que dice pues David. Pues espera que Dios lo defienda. En versículos 14 y 15. Dice: ¿tras quién salió el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Claritamente se lo dice: yo no voy a levantar un dedo contra ti, pero ten cuidado, porque Dios sí lo va a hacer. Sí, como lo hizo igual David con Goliat. Tú vienes con una arma, con tu jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Y le dice lo mismo a Saúl aquí, porque David realmente dependía de Dios. Y yo quiero, se los prometo, que si ustedes no aprenden, yo sí quiero aprender esto. Si yo quiero depender de Dios, porque las circunstancias de la vida normalmente son más grandes que mi inteligencia, son más grandes que mi poder. Entonces, ¿cómo yo voy a pelear contra las cosas que yo no puedo pelear? Tengo que depender de Dios, tengo que aprender a tener paz y decir: Dios es mi defensor. Él es quien me va a defender. Yo no tengo palabra, yo no soy una persona que confronta, pero Dios es mi defensor y Él se va a encargar. Y Él se va a encargar de las circunstancias de mi vida. Aquí Dios nos enseña que Él está de veras, realmente allí para cuidar a la causa justa, al que anda en su mano, al que realmente confía en Dios. Y es importantísimo que lo aprendamos. David dice a Saúl que él es como una pulga comparado con él, pero Dios sí le puede defender. Esto es, David y es tan obvio, David comparado contra Saúl, que era, ya dijimos, 3,000 contra 600, y eran 600 borrachales ahí, y ellos eran gente preparada. Sí, lo que David tenía no era nada, pero David dice: yo no vengo, primeramente no te ando buscando, pero Dios me va a defender. Y Dios es mucho más grande que tu ejército y que tú. Sí, lo hizo pensar a Saúl seguramente. Del 16 al 22, y luego ya aquí acabamos, dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, Saúl entonces contesta, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Si cambió todo, nomás, fíjate, qué interesante está esto. Saúl estaba en medio de este cerro barrancudo con la única, exclusiva intención de matar a David y a sus hombres. Y luego cuando oye a David decir esto, dice:
¿eres tú, David, hijo mío, que te quiero tanto, el más chiqueado de mis hijos? ¿Dónde está ese regordete chingüengüenchón? ¿Verdad? Y, ¿cómo es posible? Pero, hijo, mano, dice pues Saúl, ¿dónde qué? ¿En el qué? 16. Aconteció cuando David acabó de decir esa palabra, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Y fíjate lo que sigue diciendo, es increíble. Y tenemos que verlo y tenemos que respetarlo y tenemos que oírlo. Y vamos a oír lo que está diciendo Saúl, porque realmente en ese momento no puede haber una duda que lo que dice en ese momento Saúl es lo que está sintiendo. Sí, aunque sea en ese momento, no puede estar fingiendo la circunstancia, lo que tú quieres que esté pasando, pero ahí eso es lo que está sucediendo. Y luego dice más, dice Saúl, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y luego en el 20 es como que ya no puedes dudar que Saúl está hablando con franqueza. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, sí, este era el gran problema de todo. Este era el gran problema de todo, que Saúl tenía celos de David porque él entendía, y ya Samuel le había dicho que hoy iba a venir uno mejor que él y Dios le iba a reemplazar. Y ahora, como ya habíamos oído otras veces y pensado que Saúl ya sabía, aquí lo aclara, aquí lo declara y aquí lo dice. Ya sé que tú vas a reinar, ya sé que estás a punto de quedarte con el reino que yo tengo. Lo declaro, Dios te escogió para eso. Esta es una declaración increíble que Saúl hace públicamente con sus soldados oyendo. Digamos que a eso tenemos que darle valor porque lo está diciendo. Pues no puede estar fingiendo al decir esto. Sí, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues, le dice Saúl a David, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Sí, yo no puedo encontrar otra forma de ver a Saúl más que realmente caído, como ya no, eso es todo lo que llegó Saúl y le está declarando, ya sé que tú vas a ser el rey. Ahí te encargo mi familia cuando ya no esté yo, cuando tú seas el rey. Sí, porque no podemos tomarlo otro. Sí, primero yo te los prometo que dije, este hombre va a fingir, pero cuando va pasando sus palabras, ya no puede estar fingiendo. Esas palabras que le dice a David, le llegó al alma, lo destrozó, lo destruyó, lo explotó. Saúl está en el suelo diciéndole esas cosas a David. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Este último versículo habla mucho, porque David miró, digamos, a Saúl, reconociendo que él iba a ser el rey, chillando porque no lo mató y dándole gracias y todo esto. Pero aún y con todo esto, no se abrazaron y se fueron todos al palacio. Porque no podía hacer eso David, aun cuando ve a esta persona que está viene y siguiéndolo, y aun cuando lo ve y cree que es real eso, sí, Saúl se va a su palacio, pero David se va todavía a su escondite. Sí, no se asocia con David, con Samuel. Y esto solamente habla de ser sabio. Así de sencillo. No tiene nada que ver con ser malo con Saúl ni nada. Se está protegiendo de quien está dominado por los demonios. Y lo ha probado. Hay algunos comentaristas que dicen que Saúl, por la envidia, por la evidencia del manto y en público, tuvo que aceptar fingir. Sí, ya no le quedó de otra.
pero sus palabras no fueron vagas. Esto es lo que, si él hubiera dicho así nomás porque sí, porque estaban todos y porque por la evidencia, no hubiera dicho, no hubiera comprometido su reino y no le hubiera pedido favor después de que él fuera el rey. Sí, fue como muy grande la respuesta de Saúl a David después de que encontró esta evidencia. Entonces, sino que lo que David hizo y dijo, sí derritió el corazón del rey Saúl. Sí lo destrozó, lo mochó a pedacitos, sí, lo derritió, sí, no quedó en fingimiento, sino que realmente en ese momento Saúl sí dijo lo que dijo realmente, honestamente, porque estaba quebrantado. En Romanos 12 del 20 al 21 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego es como los pedazos de metal al rojo vivo, sí, que se hacían para ablandar los metales, sí, en ese tiempo. Y aquí dice que cuando alguien le hace estas buenas cosas al malo, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice en el 21 de Romanos 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien vence con el bien el mal. Y es exactamente lo que David hizo. Esa fue su estrategia, que nadie entendía, que era una locura hacer. Y cuando David la hizo, todo el mundo quedó complacido y todo el mundo entendió que realmente este hombre es un líder que Dios ha establecido, porque sacó esto que solamente un hombre de Dios podía haber hecho. Este mismo versículo, en otro lugar, en Proverbios, añade algo que a mí me ayudó mucho para yo proponerme hacer el bien a quien me haga mal. ¿Sí? Porque es bueno decirlo y proponérnoslo, pero ya dije, cuando lo haces, cuando realmente lo ejercitas, sí, me motivó este proverbio, que dice lo mismito en el versículo 21, pero voy a leer el 22 solamente. En el 21 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Es lo mismo en Proverbios 25, 21, pero Proverbios 25, 22, es donde le cambia un poquito. Dice, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Si esto es cuando tú te haces amigo o le haces un bien al que te hizo un mal, todavía hay ahí, o sea, no solamente vas a destruir a tu enemigo como le pasó con David, con Saúl, no solamente eso, pero Dios aprecia eso. O sea, hay una respuesta cuando tú dominas sentir del que te hace mal y tú lo dominas hasta el momento de que tú le haces un bien al que te hace un mal. Dios está encargado de darte una recompensa por eso. Sí, y eso es algo que sí realmente nos tiene que motivar a cambiar y hacer así a como dé lugar. Yo creo. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Saúl admitió que David sería el rey e hizo jurar a David que cuidaría a su familia. Así termina pues el capítulo gloriosísimo que acabamos de leer. Conclusión: Dios es quien orquesta cada movimiento, obviamente. Y David, en estos lugares tan ásperos y con estas pruebas tan duras, va siendo formado por Dios a ser el rey que Dios quiere que sea. Y así libró Dios a David otra vez aquí. Por otro lado, Saúl, sabemos, volvió a su locura. Porque no termina aquí la Biblia y sabemos que Saúl todavía volvió a perseguir a David y volvió a sus andadas. Porque ya sabemos eso, puse acá. Saúl, sabemos, volvió a su locura. Qué vida tan miserable, que cuando entiendes la verdad, digamos que Saúl después de ese momento siguió en sus andadas y se olvidó de eso. Pero te imaginas cuando pensó frente a los 3,000 chillé, me derretí enfrente de David y dije todo esto. Imagínate, no puedes ser feliz. Te lo prometo, una persona que hace esas cosas y que realmente nunca cambia, aunque la evidencia esté allí, no, es imposible que esta persona tenga paz en su corazón para toda su vida. Imposible, es imposible. Sería como puse acá, qué vida tan miserable vive una persona que sea así. Cuando las emociones nos llevan a llorar, pero no al arrepentimiento ante Dios, el estado de esta persona
es peor que antes. Esto lo dijo un pastor, se llama David Guzik. ¿Sí? Es como cuando dicen, me arrepiento como Judas. ¿Sí? Que no era un arrepentimiento, sino que era un remordimiento. Sí, no se arrepintió de lo que había hecho, pero este remordimiento lo llenó de esta culpabilidad y fue y se ahorcó. No estaba pues arrepentido verdaderamente, tenía remordimiento por el mal que había hecho, y eso es otra cosa. ¿Se entendió? Damos gracias, Dios maravilloso, porque en ti podemos confiar, Señor, de que tú nos quieres contigo y que quieres que seamos edificados y capacitados y movidos y que tengamos esta misericordia tuya y luego que la apreciemos y disfrutemos del perdón que nos has dado y cómo nos quieres tratar y cómo es que tú quieres que nosotros, estas pulgas, estemos contigo en tu presencia para siempre en el cielo, en los lugares celestiales. Señor, ayúdanos a entender que lo que tú has hecho en favor de nosotros, los que actuamos como enemigos tuyos cuando pecamos, no solamente nos quitó el pecado, pero quieres que seamos capacitados y luego con gozo vayamos obedeciendo la gloria del regalo que nos has dado a estar contigo para siempre. Ayúdanos, Señor, para que esto nos motive a cambiar. Que tu premio está dado al que lucha, al que cambia. Sea en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un último canto, hermanitos de mi corazón, los quiero mucho. Déjenme digo una cosita antes de que mi hermanito cante. Este sábado, el sábado ya saben que tenemos a las 4 de la tarde. Si alguien no se ha apuntado, yo creo que todavía hay lugares. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Si alguien no se ha apuntado para venir el sábado, es el sábado a las 4 de la tarde. Digamos que el plan es de que vamos a proveer la comida nosotros, pero vamos a pedir una cooperación de 5 por persona para los arreglos que vamos a hacer de la iglesia, los arreglos que vamos a tener aquí. Entonces, no piense que vale 5 la comida, no es esa. Vamos a dar la comida de gratis, ¿verdad? Pero nomás como para que están comprometidos con el hecho de que vamos a estar todos juntos. Ojalá y se anime y nos juntemos el sábado a las 4. Ese sábado que viene, ese es como 2 días de aquí para adelante. O sea, ya merito. Okay. Dios los bendiga, los quiero mucho. Buenas noches. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed.
sostenido.